Voy a pedir sus oraciones por este ministerio. Ha crecido mucho, ya son más de 4 años que estoy grabando cada día sin fallar un solo día la hora silenciosa. Y hay frutos. Les animo a compartirlo. Un día estaba con 3 personas y me dijo una, yo se lo reenvío a 120. Y la otra me dijo, yo a 50. Y la otra me dijo, yo a 80. En 3 personas estaban reenviando la hora silenciosa a 250 personas. Y en este tiempo de la pandemia que no pudimos salir, nos llamaron a casa. Un día recibo una llamada desde Oaxaca y me dice, mira, reenvío la hora silenciosa a varias personas, una maestra, dice, pero mi vecina quiere recibir a Cristo en su corazón, ¿le puedes ayudar? Y entonces le pasé con mi esposa y mi esposa la guió a los pies de Cristo. Como 3 días después, llamó una persona de Querétaro, otra mujer. Dice, yo tengo problemas de adicciones, ya no puedo más vivir sin Cristo, yo necesito recibir a Cristo en mi corazón. Recibo la hora silenciosa, pero quiero recibir a Cristo. Y también le pasé a mi esposa y ella le guió a los pies de Cristo. A la otra semana, un joven de San Juan del Río me dice, mira, yo reenvío la hora silenciosa a muchos amigos y muchos de ellos son inconversos. Y dice, y una amiga mía, no sé en qué estaba metida, pero un día tenía problemas con demonios y ella no sabía qué hacer. Y puso la hora silenciosa y los demonios le dijeron, quita eso, quítalo ya, no sigas escuchando eso. Al otro día fue a visitar a su amigo y aceptó a Cristo en su corazón. Así que si andamos molestando a las fuerzas de la oscuridad, es porque algo estamos haciendo bien. Por la gracia de Dios, necesitamos sus oraciones. Otras personas me han dicho, mira, yo reenvío la hora silenciosa a muchos. Y cuando se la reenviaba a inconversos, al principio se burlaban. Pero el día que me demoro en mandársela, se enojan y me dicen, ¿y la de hoy? ¿Qué pasa con la de hoy? ¿Cuándo me la vas a enviar? Así que es un ministerio que está creciendo y doy gracias a Dios que gracias a ustedes estoy aquí nuevamente en Morelia. No es la primera vez que vengo. Anoche fuimos invitados al centro y una multitud de personas que no se podía caminar. Y en esas plazas, en esos lugares hemos presentado obras de teatro, predicando el Evangelio y personas han recibido a Cristo. Y si anoche hubiésemos llevado 1000 folletos se nos acababan. Algunos van a decir que no, otros lo van a tomar y lo van a tirar, pero algunos lo van a guardar y algunos lo van a leer y algunos van a recibir a Cristo. Y nosotros tenemos que seguir haciendo la obra, sabiendo que hay oposición. El tema del discipulado no es para nada un secreto oculto. Se llama Gran Comisión. Acabamos de escuchar en el video lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios nos ha pedido, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura y hagamos discípulos. Y ahí está el hecho de cómo avanza la obra de Dios, representado en una barca que tiene 2 remos, evangelismo y discipulado, evangelismo y discipulado. Con uno solo no avanza, da vuelta nomás. Tiene que tener los 2 y tienen que ir juntos. Y no bajen los brazos, no desistan de este ministerio, porque es lo que nos ha pedido Dios que hagamos hasta que Cristo venga por nosotros. Ya después en el cielo no vamos a evangelizar a nadie. En el cielo tampoco vamos a discipular. Esa es una tarea que tenemos que hacer aquí, mientras tengamos tiempo. Entonces la palabra de Dios no es algo, es que es tan difícil de entender que no puedo comprenderle y me va a llevar mucho tiempo que entienda lo que Dios quiere para mi vida. No,
no, no es de esa manera. Doy gracias a Dios. Para los que no me conocen, bueno, yo nací en Córdoba, tengo 62 años, Córdoba, Argentina, y nací en un hogar cristiano. Pero en mi testimonio hay algo que es un poco difícil, porque el hecho de que uno nazca en un hogar cristiano no es garantía de nada. Conocí de la palabra de Dios a una temprana edad. A la edad de 6 años me paré delante del púlpito y en un concurso dije los 66 libros de memoria cuando tenía 6 años, sin fallar y sin ayuda. De hecho, estoy enojado hasta el día de hoy, porque el premio era una Biblia. Y cuando terminé, dije, ¿dónde está mi premio? Y me dijo la maestra, eres muy chico para tener una Biblia. Le digo, sí, pero me la gané. Había niños de 11, 12 años que dijeron, pero fallaron varias veces, les tuvieron que ayudar, se trababan. A mí no me ayudaron. Me dijeron, pero eres muy chico para tener una Biblia. Digo, pero me la gané, quiero mi Biblia. Y todavía estoy esperando que me la den. No me la dieron. Así que me voy a ir a la tumba con esa raíz de amargura. No me dieron mi Biblia. Me la tuve que comprar yo. Pero pasó el tiempo. Satanás hizo su obra de destrucción y por un problema, por una frase, mi abuelo se apartó, mi papá, mi mamá, y de los 6 hermanos, 3 dejamos de ir a la iglesia cuando yo tenía 12 años. Y las 3 hermanas mayores continuaron. Y hasta los 20 años fue que yo no pude vivir más sin Dios. Hice mi servicio militar y cuando salí de baja dije, yo busco una iglesia y no me salgo más. Y hasta el día de hoy no me salí más. Fui discipulado y después tuve la oportunidad de ir a un instituto bíblico y en ese instituto bíblico se despertó el hambre y la sed por conocer más de la palabra de Dios y después fui a Palabra de Vida en 1986 y ahí consagré mi vida a Dios y de ahí le sirvo desde ese tiempo y bueno, hasta que el Señor venga. En el instituto bíblico cuando yo era misionero fue una mexicana y yo estaba a cargo de 120 alumnos que tenía que sacar a fundación de iglesias. Íbamos a 14 lugares y ahí repartíamos 3 acá, 5 allá y ahí conocí a esta muchacha, una mexicana que fruta vendía, ciruela chabacana, y un día yo quería hablar con ella y fui con las autoridades y le dije, me gusta una mexicana. ¿Quién es? Fulana de tal. Ah, sabemos de ella. Adelante, luz verde. Ojalá que te vaya bien, me dijeron ahí. Y digo, ¿cuándo le hablo? ¿Cuándo le hablo? Y me dio un empujoncito. Íbamos en el tren hacia el lugar donde ella trabajaba y hacía ministerio y me regaló un dulce. Un 14 de febrero, me dice, hoy es el día del amor y la amistad. Y entre los amigos se regalan dulces. Allá el 14 de febrero en Argentina no es ningún día importante. Y entonces me regaló un dulce. Dije, ay, qué amable. Dije, 14 de febrero, día del amor y la amistad. ¿No será hoy este día? Y estuve un par de horas juntando fuerzas, ánimo para vencer el miedo y me acerqué a ella y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y ella me dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? No, y ahí bueno, entonces le digo, mira, he estado observando tu vida, veo que Dios te usa y ya consideré todo lo que tengo que considerar. ¿Me dices no? No te molesto nunca más. Pero me dice sí, vamos para adelante. Me hizo un par de preguntas ahí de algunas confusiones, unas dudas, pero me dijo sí. Hasta el día de hoy estoy sordo del oído que me gritó sí. No escucho bien de acá, porque acá me gritó sí.
No, me dijo, yo también estaba orando. Bueno, estaba orando para que yo tenga una pareja. Lo que no sabía que ella era la pareja. Yo necesitaba. Hace 28 años que estamos casados, tenemos 3 hijos. La mayor ya se casó, está sirviendo a Dios en Palabra de Vida Panamá. Con su esposo tienen 1 año y medio de casados, más o menos. Y el otro está en Estados Unidos y Dios mediante, en mayo del próximo año se casa también y también tiene decidido servir a Dios de tiempo completo. Y después tenemos a Keila y ella no se va a casar. Tenemos a Keila, nuestro tesoro. Tenemos un testimonio muy fuerte con ella. Ella nació y al año los médicos descubrieron que su corazón daba solamente para 2 meses más de vida. O sea, según los médicos, Keila no iba a llegar a los 2 años y necesitó una operación fuerte de corazón. 8 horas y media duró su operación. Y cuando hablé con el cirujano del Instituto Nacional de Pediatría, él me dijo, yo quiero que tú entiendas que Keila no va a pasar el quirófano, pero es lo que tenemos que hacer. Le dije, doctor, la vida está en manos de Dios. Usted haga su trabajo, yo voy a orar por sus manos para que haga un buen trabajo. La persona más sana de este mundo, si Dios dice hasta aquí, se va. Y la persona más enferma de este mundo, si Dios quiere hacer un milagro, Dios lo hace. Adelante, doctor. Tiene 19 años. Bueno, ahí estamos entonces, un poquito ahí para que conozcan lo que es nuestro ministerio. Yo ya era misionero antes de casarme, ya tenemos 28 años de casados, entonces ya tengo 35 años, un poquito más, sirviendo a Dios de tiempo completo, y ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y no lo cambio absolutamente por nada. La escuela de Dios ha sido buena para con nosotros, nuestra familia, y seguimos adelante y de esa es la forma que queremos terminar. Y es un privilegio estar con ustedes. Les quiero felicitar por lo que están haciendo y animarles a que no bajen los brazos. Sé de los proyectos que hay. Sé del pastor lo inquieto que es. He tenido la oportunidad de servir algún tiempo. Cuando yo era misionero, él era alumno del Instituto Bíblico. Hemos salido a giras evangelísticas. Hemos ganado personas para Cristo juntos. Hemos servido a Dios. Y este deseo que hay en su corazón necesita ayuda. Yo hace 4 años comencé también una iglesia en San Luis Potosí. Y es una pequeña iglesia. No hemos podido crecer y la pandemia nos golpeó duro también. Estuvimos casi 1 año y 8 meses sin poder viajar a San Luis Potosí. Y ahora que estamos retomando otra vez, es difícil. Continuamos los cultos en línea, pero no es lo mismo. No es igual. Así que sería bueno que oren por nosotros y por la iglesia porque no es mía, es del Señor. Y no se puede apagar esa luz que ya fue encendida. Porque hay una promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El enemigo es poderoso, pero no puede contra la obra de Dios. La quiso detener desde el principio y no ha tenido éxito. No puede frenar a Dios. Como les contaba, la pandemia hizo estragos. Nosotros no podíamos salir, pero las almas llamaban a nuestro celular, queremos recibir a Cristo, y pudimos guiarles sin salir de casa. La obra de Dios es así. Entonces, a no tener miedo, a seguir para adelante. Abran sus Biblias, por favor, allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Desde el versículo 25 al versículo 37 tenemos una hermosa historia. Y vamos a ver las enseñanzas que tenemos de Jesucristo a través de esta historia. Algunas de estas eran parábolas. Las parábolas no eran necesariamente
historias que ocurrieron, sino era para enseñar y transmitir una verdad, una aplicación espiritual a nuestra vida. Algunas eran historias reales, otras eran para ilustrar lo que estaba pasando. Pero en Lucas, el capítulo 10 y el versículo 25 dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque ella siempre es buena para nuestra vida. Es el alimento que nuestra alma está necesitando. Y gracias, porque a través de ella podemos conocerte más y podemos saber correctamente lo que tenemos para hacer cada uno de nosotros. Enséñanos por medio de ella. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y aquí tenemos una historia que refleja claramente quién para nosotros debe ser nuestro prójimo y lo que tenemos para hacer. A través de esta pregunta que un especialista, un intérprete, los fariseos tenían sus intérpretes. Estos eran una especie de abogados que se dedicaban al estudio minucioso y conocían la ley de punta a punta. Sabían exactamente todo. La Torá a la perfección. Y la memorización, no había un tema en las escrituras que ellos no supieran de qué se trataba. Y tenemos que mencionar la diferencia de culturas para entenderlo un poquito mejor. Porque nosotros no estamos ni cerca de cómo es la nación de Israel y cómo son otras naciones. A veces tiemblo cuando hago preguntas. Y a veces a los alumnos de ya terminando, graduados del Instituto Bíblico, decimos: ¿cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos? No sé. ¿Cómo no vas a saber cuántos capítulos? ¿Cuántas fueron las plagas en Egipto? Y algunos dicen 7. ¿Y las otras 3 dónde quedaron? Y decía: a ver, los 10 mandamientos, dímelo.
Y bueno, y empiezan a decir, pero dicen el primero, después dicen el sexto, después vienen al tercero y al noveno. Dímelo en orden, 10. Y no lo saben. Y búscate un judío de 12 años, páralo aquí, dime los 613 mandamientos que tienen ellos, y te los dice a los 613 con 12 años. Y mencionaba también en el tema de los clubes bíblicos que allí, cuando en Corea, cuando van a hacer, por ejemplo, una capacitación, lo primero que hacen es memorizar el libro, página por página. Aunque tenga 300 o 400 páginas, memorizan el libro. ¿Te imaginas? Si a nosotros nos dan para memorizar el libro, tiene que tener una mente privilegiada o una cultura distinta a la nuestra. En 40, 50 años de cristianos no nos aprendemos 10 mandamientos. Y ellos, siendo niños, se saben 613. Entonces, ellos eran unos especialistas. Conocían las escrituras letra por letra. Y no en la manera que nosotros lo conocemos. Hoy en día en tu celular tienes acceso a estos judíos que te enseñan. El otro día me puse a escuchar un rabino joven enseñando el Salmo 23. Totalmente distinto a lo que nosotros creemos y entendemos que sabemos del Salmo 23. Porque ellos te van diciendo el sentido de cada palabra y por qué. Y te quedas maravillado de decir, pero nunca lo aprendí de esa forma. Hoy en día tenemos manera de poder estudiar. Pero aquí nos va haciendo este relato, esta enseñanza de Jesús, hablando de este hombre que cayó en manos de ladrones. Y dice que aquí, para estas personas, ¿quién fue el prójimo? El prójimo, un tontito, una persona en la cual yo lo puedo asaltar, le puedo quitar la ropa, le puedo quitar las pertenencias, golpearlo, maltratarlo, y lo dejaron ahí agonizando, medio muerto. Entonces aquí, para los ladrones, ¿quién es el prójimo? Bueno, una posibilidad para explotar. Yo me voy a aprovechar de este prójimo. Las cosas que él se ha ganado con su trabajo, con su esfuerzo, yo se lo quito. Se lo quito por la fuerza. Se lo quito aprovechando de que somos más, porque parece que eran varios que lo golpearon. Y seguramente cada uno se llevó lo que más les gustó de él, despojándolo de todo lo que tiene. Y en este mundo está lleno de personas así. Y mencionábamos el hecho de que cada día nosotros nos vamos encerrando más. Estábamos mirando las casas, las rejas, y cómo ponen protecciones, mallas eléctricas, candados. Y hoy en día ya nosotros ahí nos roban, todo el tiempo nos están robando, que un cilindro de gas, y le ponemos candado y vienen con cizallas de corte y lo cortan, y te cortan el candado. Entonces ya te venden candados que no son tan fáciles de cortar. Pero cada día tiene que ser más grande el candado y más fuerte la reja. Y te tienes que estar encerrando porque en este mundo está lleno de personas amigos de lo ajeno. Que cuando tú tienes algo que a ellos les gusta, te lo quieren quitar. Ya sea tu carro, ya sea tus cosas, tus pertenencias, de distintas formas. Y ya no hay forma de parar a los ladrones, porque se quieren aprovechar del prójimo. Para este tipo de personas, ¿quién es el prójimo? A alguien en que yo le puedo quitar algo. Yo me quiero aprovechar, me gusta el reloj que él trae, me gusta el celular que él tiene, y yo por la fuerza se lo quito y puedo más. Y lo dejo en un estado lamentable, estropeado, maltratado, agonizante, a punto de morir, sin protección. Pero nos llama la atención cómo continúa, porque esto lo vemos ahí en el versículo 30. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén
a Jericó. Y ahí es correcto, descendía. Está la ciudad de Jerusalén en lo alto y son como unos 300 metros en bajada hacia la ciudad de Jericó. Descendía. Y fue atacado por esto. Cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y esto nos da la pauta de cómo está la humanidad. Anoche fuimos al centro a ver cómo se encienden las luces ahí en la catedral a las 9 de la noche. No se podía caminar de la multitud. No se podía avanzar de tanta gente. Y saben que Jesucristo miraba a las multitudes y tenía compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Ahora, en el mundo hay muchas clases de animales. Y a muchos de ellos tú los puedes abandonar y van a sobrevivir. Si abandonan un perro, el perro va a buscar dónde comer, se va a defender, va a sobrevivir. Y muchos tipos de animales pueden sobrevivir, la oveja no. La oveja necesita que la cuiden, la oveja necesita que la lleven y la guarden en un corral, en un lugar seguro. La oveja necesita que la lleven a aguas frescas, a buenos pastos. Pero sola no puede sobrevivir. Cualquier depredador la daña y la mata. Y Jesucristo tenía compasión de las multitudes, los veía como ovejas que no tienen pastor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuánta multitud? ¿Cuántos de ellos son salvos? Porque hay que pararnos en lo que es la realidad. Porque la Biblia dice que ancha es la puerta, ancho es el camino que lleva a la condenación eterna y muchos son los que pasan por ese camino y esa puerta. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que pasan por ella. Y mientras nosotros nos demoramos en nuestros proyectos, las personas se mueren y se van al infierno. Se van de este mundo engañados. Yo menciono mucho en los comentarios de la hora silenciosa, me molesta tanto el engaño que la humanidad está metido, porque todos piensan que de este mundo el próximo paso es el cielo. Por todos lados veo esto. Y sí, es el cielo, pero para un juicio. Y ese juicio dura un ratito. Y en ese juicio Dios nos va a preguntar, ¿tuviste un buen trabajo? ¿Ganaste mucho dinero? ¿Te portaste bien? ¿Hiciste buenas obras, cosas buenas? Nada de eso va a preguntar. Dios en el cielo va a decir, yo envié a mi hijo al mundo para que creas en él. ¿Le recibiste o le rechazaste? No, me hablaron muchas veces, pero para la izquierda, a la condenación eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Así de simple. Pero escucho ahí, me gusta mucho el fútbol. Hacen un gol. ¿A quién le dedicas este gol? Ah, a mi abuelito que se murió y me miras desde el cielo. ¿Cuál cielo? Saben que en Argentina aman al Chavo del Ocho. Con cualquier argentino le hablas del Chavo hoy. Lo quieren, se ven todos los programas. Pero un capítulo del Chavo del Ocho, está doña Florinda, Kiko y el Chavo. Y entonces le dice doña Florinda, porque el papá de Kiko se murió, que era marinero, por eso Kiko se viste de marinero, porque su papá era marinero. Y dice, porque tu padre que te mira desde arriba, le dice doña Florinda a Kiko. Y el Chavo le dice, o desde abajo. Y lo voltea a ver. Y le hace el Chavo como diciendo, o desde abajo. ¿Por qué todos se van para arriba? Ay, mi abuelito se murió y está en el cielo. A lo mejor nació en Catemaco el abuelito. Y fue el satánico más grande del lugar. Y se murió y está en el cielo. En Argentina estaba un escritor que fue candidato a premio Nobel, Jorge Luis Borges. Ateo de hueso colorado. En su sepelio
Había 5 cardenales católicos, 5 cardenales. Y un periodista le dijo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Si él siempre dijo que era un ateo. Y dice, es que vamos a hacer una misa y lo vamos a meter al cielo a la fuerza. Esa fue la respuesta del cardenal al periodista. Es que vamos a hacer una misa y lo vamos a meter a la fuerza al cielo, porque él nunca creyó en Dios. ¿Tú crees? Es un engaño. Un familiar nuestro, era muy buena persona, tío de mi esposa. Nunca quería que le hablemos de Dios. Pero cuando se murió, su esposa dijo, ya está en la gloria. ¿La gloria de qué? Nunca quiso saber nada. ¿Por qué están tan engañadas las personas que creen que se mueren y todos para arriba? Nadie dice, no, yo me muero y voy para abajo. Pero la Biblia dice que son más los que van a la condenación eterna que los que van a la salvación eterna. Pero tenemos que continuar, porque dice allí, aconteció en el 31, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, cuando pensamos en la imagen de un sacerdote, pensamos que es la persona ideal, el número 1. Cuando hay un problema así, nos llaman, nosotros que somos misioneros, somos pastores, quizás somos las primeras personas que estamos en la lista. Oye, mira, tengo un familiar enfermo, está bastante grave, vengan, ¿no? Para que les hable de Dios. Y ahí tenemos que ir y ver qué pasa. Y muchas veces, uno encuentra una pared. Hay madres que dicen, hoy, ¿cuándo va a venir a mi casa? Porque quiero que a mi hijo le hable de Dios. Y yo le pregunto, ¿y su hijo quiere escuchar de Dios? Porque usted quiere que vaya, pero ¿su hijo quiere que yo vaya? Porque si su hijo no quiere que yo vaya, le voy a hablar a una pared y no va a pasar nada. Y a veces voy porque, bueno, me lo están pidiendo, pero tengo que empezar a hablar de fútbol, tengo que empezar a ver si puedo romper el hielo, a ver si busco la forma de que la persona me escuche, porque no quiere saber nada. Está con su cara, está mirando para otro lado y no quiere escuchar. Y hay que ganárselo de otra forma. Pero esperamos que un sacerdote, le hubiera llamado, hey, hay un sacerdote, mira, está moribundo, en una de esas se muere, háblale de Dios y ve qué puedas hacer. Pero él no. Y aquí, ¿qué pasó con el sacerdote? Una plaga para evitar. Seguramente pensó algo como, no es mi culpa, yo no tengo nada que ver con lo que le pasó. Y estoy bastante ocupado. Más o menos eran 24 formas de que tenía que, en la parte de religión, oficiar como sacerdote. Ustedes ya saben bien la diferencia entre profeta y sacerdote. ¿Qué hacían? El profeta escuchaba a Dios y venía y le transmitía la voz de Dios al pueblo. El sacerdote hacía el trabajo al revés. El sacerdote decía, bueno, a ver, me trajiste una ofrenda, tenía que preparar, hacer el sacrificio y ofrecer a Dios. Era el trabajo al revés del profeta. Eso es lo que tenía que hacer un sacerdote. Y tenía 24 formas para cumplir. Soy una persona muy ocupada, no puedo hacerlo todo. Que alguien me ayude. Y digo, muchas veces a los que estamos en el liderazgo tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque está ese sentimiento ahí que pone ahí, Satanás quiere que crezca, decir, hey, pero tienes que hacer todo. ¿Y quién te ayuda? ¿Por qué siempre eres tú el que tienes que viajar? ¿Por qué siempre tú el que tiene que hacer esto, el que tiene que hacer lo otro? Y parece que los demás están de brazos cruzados con las manos en los bolsillos. Y entonces empiezas a sentir que eres el pobrecito de mí, tan cargado de cosas que estoy y encima me suman a este otro moribundo, que yo tengo que hacer algo por él. Que lo haga alguien más. Yo no puedo, yo estoy bien ocupado. Mira ese que está al lado mío, no hace nada. Alguien dijo
que en la iglesia hay buenos cabeceadores. Porque cuando uno tira la pelota, en vez de recibirla, la cabecean para el que está para el lado. Y uno tira un palito de acá, y en vez de decir ese palito fue para mí, decía, qué bien que le viene a ese el palito. Para el otro lado, cabeceamos el problema. Una plaga para evitar. Uy, este tipo de cosas no tendríamos que ver. Estoy tan ocupado con mi servicio y las cosas que tengo que hacer como sacerdote, no tengo tiempo para este prójimo. Y que se muera, ahí lastimado. Pero dice la palabra de Dios, dice el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y Dios con la tribu de Leví tenía algo muy, muy especial. Escogió a esa tribu para que sean sus siervos y los libró de trabajo. Y tampoco les dio heredad. Cuando entraron a la tierra prometida, 11 tribus recibieron tierras, los levitas no. Porque los otros recibieron tierra para que la cultiven, para que siembren. Decía, el levita no se va a dedicar a trabajar ni a cultivar, porque yo voy a sostener a los levitas. Ellos van a oficiar en el templo. Todo lo que tenga que ver con respecto al funcionamiento del templo van a estar encargados los levitas, y los otros van a tener que traer sus diezmos, y la tribu de Leví va a vivir de los diezmos que traigan las otras 11 tribus, para que haya suficiente comida para todo. Un levita no va a tener que decir, a ver, ¿quién me da chamba porque le tengo que dar de comer a mi familia? Yo los voy a alimentar. Ahora, quiero decirte que la nación de Israel era así. Hubo oportunidades que le dijeron, no traigan más porque las arcas están llenas, no hay dónde poner. Pero otras partes, leemos en la Escritura, que huyeron abandonando el servicio, salieron a buscar trabajo porque no llevaban los diezmos y empezaron a tener hambre. Y cuidado, cuando los siervos de Dios tienen que huir, porque los demás no cumplieron con su responsabilidad. Ahora, muchas veces esto es muy mal interpretado y se confunde. Aquellos que están dedicados a la obra tienen que ser tenidos como siervos de doble honor, dice la palabra de Dios. Pero hay algunos que quieren que vivan con migajas. Una vez me molesté porque una persona le quería ofrendar a un misionero una silla rota. Tenía 3 patas la silla. Dijo, esa silla no, que se la ofrendo al misionero. Eso no es una ofrenda, usted se está sacando la basura de encima y quiere que la tenga el misionero. ¿Por qué no se siente usted en una silla de 3 patas? ¿Por qué le da una cosa que no sirve al misionero? ¿Así quiere que viva el misionero? La Biblia dice otra cosa. Y entonces, queremos que haya siervos en la obra, pero no queremos cumplir con nuestra responsabilidad. Si queremos un siervo de tiempo completo, tenemos que sustentar a ese siervo de tiempo completo en la obra. Y yo no quiero cumplir con mi responsabilidad. Cuidado con eso. Pero acá el levita también hizo lo mismo. Pasó de largo. Entonces el otro dijo una plaga para evitar, un problema para examinar. Y acá mencionábamos el hecho de que a veces se confundían. Y en una oportunidad el Señor Jesucristo iba caminando y dijeron, había uno que había nacido ciego y le preguntaron, ¿qué pasó aquí? ¿Fue culpa de él? ¿Pecó él y es ciego? ¿O pecaron sus padres y por eso nació ciego? Y Jesús le dijo, ni una cosa ni la otra. Ni pecó él, ni pecaron sus padres. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Jesucristo le dio la vista a esta persona y los hombres glorificaron a Dios, entre ellos él. Y después había un montón de situaciones porque
estas cosas a veces pasaban en día sábado. Y las otras personas decían, hey, ¿por qué vienen a molestar al maestro en día sábado? Es el día de reposo, no pueden hacer nada. Y habían metido tantas cosas en la ley, cosas que eran ridículas. Por ejemplo, ponían una cantidad de pasos. El día sábado puedes caminar 70 pasos, 70. Si caminas 71, trabajaste y violaste el día de reposo. Pero eran todas cosas de ellos. Y le decían a Jesús, Dios mandó que sea así. Y Jesús decía, no, esos son ustedes. Y además son hipócritas. Porque ustedes le dicen a las personas, si su animal se cae en un pozo el día de reposo, en un hoyo, a las personas le dicen que no lo pueden sacar porque están trabajando. Pero si es de ustedes, van y lo sacan y no le importa a ustedes violar el día de reposo. Por eso son hipócritas. Ponen cargas sobre las personas y ustedes no las cumplen. Y les dio muchos ejemplos de lo que era la hipocresía. Pero allí estaba un problema para examinar. Es un día sábado. No lo puedo curar porque voy a violar el día de reposo. Y ahí está la persona. Y ya cuando esperamos al otro día, ya se murió. Había que atender a tiempo a la persona que estaba moribunda. Necesitaba ayuda y no podía esperar hasta el otro día. Al otro día ya es tarde, ya está muerto, ya no hay nada para hacer. Pero ellos ponían siempre la ley por delante. ¿Saben que con el tema de la ley hay una situación? ¿Cómo escribimos nosotros, no es cierto? Escribimos. ¿Y cómo leemos? ¿De dónde a dónde? De izquierda a derecha. En la cultura hebrea se lee de derecha a izquierda. Entonces cambia el orden, porque si nosotros leemos, se altera el orden, lo que es último queda como primero. Pero leyendo correctamente la forma hebrea, ley era lo último. Pero nosotros decimos la ley y leemos de acá. Y a lo mejor la última cosa es el amor. Pero leyendo en la forma hebrea, lo primero que encontramos es amor y lo último la ley. Y acá sí el orden de los factores altera el producto, no como en las matemáticas. Entonces las cosas que son primeras pasan a ser postreras. Habló Jesucristo de esto, de los primeros y de los postreros. Y aquel que quiera enaltecerse, el resultado se va a ser humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Es un poquito diferente la matemática de Dios, a la que nosotros enseñamos. Pero no nos queremos detener mucho porque estos son malos ejemplos. Los ladrones es un mal ejemplo. Lo que hizo el sacerdote, reprobable, mal ejemplo. Tenía que haber hecho algo, no hizo nada. Lo que hizo el levita, peor también. Pasó de largo, no le importó. Pero llama la atención lo que dice, pero un samaritano, y esto es clave, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, ¿por qué llama la atención samaritano? Porque no se trataban entre sí, se odiaban. De hecho, Samaria fue una ciudad que fue formada por los reyes de Asiria que trajeron pobladores a vivir allí. Entonces empezó a haber mezcla y no cumplieron con esto que Dios le había dicho que no se mezclaran. Dios no quería que un judío se case con una pagana. Iba a haber problemas. Desde el principio no cumplieron con lo que Dios le había pedido, porque ellos cuando entraron a la tierra prometida, la orden de Dios era expulsarlos, sacarlos, acabarlos. Y empezaron a cometer errores, a perdonar la vida. Decía, este muchacho está bien trabado, ¿para qué lo mato? ¿O para qué lo expulso? Lo hago esclavo mío y él me va a traer agua, me va a traer leña, va a hacer todo lo que yo digo y va a trabajar gratis porque es mi esclavo y yo soy dueño de su vida. Pero después aprendió las costumbres de él. Y terminaron adorando los ídolos de los cananeos. Y ese fue el problema de obediencia parcial. Pero acá dice, tuvo compasión. ¿Saben qué tendría que haber hecho el samaritano? Un judío
lastimado, bien hecho, para que aprendan. Ese hubiera sido el corazón de muchos. Si es mi enemigo, que le vaya como en feria. Hasta hubieran dicho, gracias Dios, porque a este judío lo maltrataron así. Pero él no. Él fue movido a misericordia. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces aquí encontramos el primer punto. Para nuestro prójimo, para lo que es el discipulado, lo que queremos formar, tenemos que tener compasión. Compasión de su situación actual. En primer lugar, es una persona que está perdida por la eternidad. Aunque no lo reconozca, aunque se burle, aunque se ría, está perdido. Y tenemos que llevarle el evangelio porque lo necesita. Si no, se va a morir sin Cristo y se va a ir al infierno. Y van muchos al infierno. Y nosotros tenemos que ser lo que llevamos el evangelio. Y después del evangelismo, el discipulado. Pero ¿qué cosas hizo también? Dice allí, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Acá les quiero contar a ustedes también de una experiencia que tuvimos unos cuantos años atrás, quizás como unos 10 o tal vez menos, en San Luis de la Paz. Habíamos ido con el pastor y estábamos presentando en San Luis de la Paz, Guanajuato, una obra evangelística, pero durante el día dábamos folleto y predicábamos el evangelio. A la hora de la comida, cuando ya estábamos esperando que regresen los alumnos y todo para prepararnos para comer, venía una persona muy borracha, muy ebria, caminando por el medio de la calle y de repente se desplomó. Pero en la forma que cayó, dije, este se lastimó feo, porque se dio tremendo golpazo. Entonces corrí a donde estaba esta persona, 1,5 cuadras. Cuando lo fui a levantar era sangre, se había golpeado la cabeza, se había abierto. Lo llevé, lo metí dentro del templo, le lavé las heridas de la sangre y todo. Y decía, ¿dónde está el doc? ¿Dónde está el doc? Porque necesitaba puntos de sutura, necesitaba atención de un médico. Y llegó el doc. Entonces le cuento, le digo, mira, venía caminando, se cayó, se golpeó y se lastimó feo. Ya lo lavé, lo preparé, tenía las heridas, los cortes, y me dijo, ¿te pusiste guantes? Le digo, ¿qué? Me dice, ¿lo conoces? No, ¿cómo lo voy a conocer? No soy de acá. ¿Sabes si tiene SIDA? Ay, no. Yo lo único que vi es que está todo lleno de sangre, lastimado, y lo lavé todo. Pero no me cuidé de ponerme nada. ¿Qué sabía yo? Si hubiera estado cerca de él, me decía, no lo toques, ponte guantes. Yo vi a una persona lastimada en necesidad y quise lavar las heridas, porque esa persona necesitaba eso, que lo atiendan. La próxima vez creo que sí voy a pensar, ay, ¿quién me presta unos guantecitos? O lo toco con las puntitas, qué sé yo, hago algo, ¿no? Pongo un trapito en un palito y lo lavo, qué sé, no sé, alguna cosa, pero esa persona necesitaba. Y a control remoto no vamos a lograr muchas cosas. Cuando hay un caído, hay que levantarlo. Desde la distancia no lo vamos a lograr. Te echo porra, levántate. No. Hay que ir y hay que estar con él y levantarlo. Y aquí dice, acercándose. Si no te acercas al prójimo, ¿cómo? O vas a poner un letrerito, quien quiera ser salvo, toque mi puerta y venga a hablar conmigo, ¿no? O sea, tenemos que ir nosotros. Y vendó sus heridas, echándole aceite y vino, o sea, desinfectó el lugar ahí con el vino, tiene alcohol, algo sirve, se ve que se usaba en ese tiempo. Y poniéndole en su cabalgadura. ¿Sabe lo que significa esto?
le dio su lugar de privilegio. La cabalgadura era para él. Y a veces nosotros tenemos que prestar el caballito y la montura y caminar nosotros para que el otro que no podía hacerlo pueda avanzar. A veces somos egoístas, ¿eh? O nunca dijiste, no, esto no lo presto. Tiene mucho valor para mí. Oye, préstame el carro. No, lo uso todos los días. ¿Y si me lo rompes? No, no te presto el carro. Pero a veces tienes que meter la mano y decir, toma la llave. Aunque te retuerzas así como gusano que le echan sal. Toma. Dice que había una iglesia en Chile y llegó el tiempo de la ofrenda y había una persona que no se había preparado y entonces no había buscado cambio y todo para poner y ¿qué hace? Y no quiso dejar pasar la ofrenda y puso la cartera adentro y dijo, retuércete, hombre carnal. Hay muy pocos que se quieren retorcer, ¿no? Pero retuércete, a veces cuesta, pero dar la cabalgadura. Aquí estamos hablando no solamente de un cuidado, sino un costo. Porque no solamente eso, que lo puso allí, sino que dice, otro día, el 35, al partir, sacó 2 denarios. Y dice, y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y es la imagen de lo que hizo Cristo. Porque este samaritano dijo, no es mi deuda, pero ahora es mía. Ahora lo que él gaste, yo lo pago. Y la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo teníamos que morir porque somos pecadores, pero Cristo murió en nuestro lugar. Entonces la imagen de ese samaritano es un tipo de Cristo que pagó nuestra deuda cuando no era su deuda. Hijo, te doy 2 denarios. Y si algo gastó de más, no te preocupes, yo cuando venga lo pago. No se lo cobres a él, yo lo voy a pagar. Entonces tuvo compasión, se conmovieron sus entrañas, le dolió la situación. Tuvo contacto, fue. Le lavó las heridas, le puso aceite, las vendó, le echó vino. Lo puso en su cabalgadura. Le cuidó. Y cuando ya no pudo cuidarle más, lo dejó encargado y dijo, sigue cuidando a este. Este paciente es mío, va por mi cuenta. Y dice, y yo te lo pagaré cuando regrese el costo. Y a veces no queremos pagar un costo. Y a veces toca. Nos cuesta mucho meter la mano a la bolsa y sacar de lo que consideramos que es mío, que me pertenece. Ahora, ¿has leído ese versículo que dice Jehová, mía es la plata, mío es el oro? ¿Conoces a algún millonario que al morir, cuando se fue de este mundo, se llevó algo? Nadie. Solo somos mayordomos. Me contaron algo una vez que me llamó la atención. Murió una persona. Y entonces invitaron al sepelio a un predicador. Este predicador venía de un lugar de calor y en ese lugar hacía frío esa noche. Y estaba ahí en la caja. Estaba el muerto. Entonces la viuda dice, hace frío, usted está desabrigado. Usted es más o menos de la talla de mi difunto. Sacó un abrigo y se lo regaló. Y se lo puso. Y este predicador decía, y el muerto no dijo ni una palabra. No se asomó de la caja y decía, ¡ey! Eso es mío, era mi abrigo preferido, cuidadito. Está bien, préstaselo, pero después que me lo devuelva. Era de él. Murió, dejó de ser de él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares
y la firmó sobre los ríos, Salmo 24. Todas las cosas pertenecen a Dios, pero nosotros decimos, esto es mío, esta es mi guitarra, este es mi carro, y somos mi, todo posesivo. Pero la verdad es que Dios nos presta esas cosas. Y nos vamos de este mundo y termina la mayordomía y pasa otro. Así es. Pero compasión, contacto, cuidado y costo. Y la pregunta final, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?, preguntó Jesús. Y el intérprete dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. No hay tal cosa como descubrir América en esto. Esto es fácil como 2 más 2 es 4. No es complicado. Pero si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer estas cosas. Si queremos alcanzar al prójimo, discipularlo, tenemos que tener compasión, contacto, cuidado, costo. Si estamos dispuestos a entregar estas cosas, entonces vamos a poder hacer la obra de Dios. Y para terminar, les quiero compartir una canción que aprendí hace 35 años atrás, cuando estaba en el Instituto Bíblico, hecha por un joven de la provincia de Córdoba, de donde yo nací. Y esta canción la hizo de una forma muy extraña, porque es como si fuese una carta que escribe un cristiano de la iglesia primitiva a un cristiano de nuestros tiempos. Por eso la canción se llama Querido hermano en la fe. A mí me ha acompañado muchos años esta canción. Espero que sea una bendición para tu vida y con eso ya nos despedimos. Querido hermano en la fe, te escribo desde muy lejos, de aquellos tiempos en que ser cristiano era un riesgo. Recuerdo bien aquellos días de momentos inseguros en los que era muy duro predicar el nombre del Señor Jesús. Querido hermano en la fe, tú no conoces la espada ni los feroces leones, ni la horrible persecución, lo que yo hubiera dado por vivir en tu tiempo, para llevar el mensaje del Evangelio por el mundo entero. Porque yo te veo sumamente preocupado por obtener tu título universitario, porque te veo con gran dedicación en tu trabajo, en tu profesión. Por eso yo me pregunto, ay hermano, ¿qué te está pasando? Porque ya no veo en tu corazón el gran poder del Espíritu de Dios. Porque yo veo que a tu cristianismo solo lo predicas los días domingo. Y mi querido hermano, en eso no habíamos quedado. Querido hermano en la fe, perdóname si te juzgo con las palabras que digo, con las que tengo que decir, es que me resulta muy duro
verte encerrado en los muros que tú mismo construiste para alejarte de tu mundo. Querido hermano en la fe, es hora ya que despiertes, pues te digo con dolor que así ya no puedo verte. Y si a mí que soy solo un hermano de hace tiempo, me duele verte dormido, imagínate qué dolor habrá en el cielo, porque yo te veo sumamente preocupado por obtener tu título universitario, porque te veo con gran preocupación en tu trabajo, en tu profesión. Por eso yo me pregunto, ay hermano, ¿qué te está pasando? Porque ya es hora que derribes las fronteras que edificaste alrededor de tu iglesia y que salgas convencido al mundo para demostrarle que Dios no está mudo. Pero hazlo de una vez, porque Jesús ya está pensando en volver. Que Dios nos bendiga grandemente.